Hola, buenas tardes. Mi nombre es Larisa Martínez y le damos la bienvenida a nuestro programa Introspección y agradeciendo a la Universidad Pedro de Gante y al contador público Fernando Garza y al director de radio UPG, licenciado Enrique Sánchez. Les recordamos los teléfonos en cabina UPG, las líneas son 81 86 03 36 02 y el 81 86 03 36 03. Les recuerdo también nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, TikTok, Radio UPG, Instagram y Twitter. Y también a Radio UPG Oficial. Conoce las opciones educativas también de nuestro plantel en el www.upg.mx y descarga nuestras aplicaciones y sintoniza en Radio UPG www.radioupg.mx. Este día vamos a darle la bienvenida al licenciado Soto Toledo, en el cual nos trae un tema muy interesante para empezar aquí. Nuestro licenciado viene de una universidad actualmente, pero queremos que él nos platique, ya que él tiene máster en estos temas tan importantes, que viene siendo el gran reto de los derechos humanos ante las vertientes de la ética y la moral. Licenciado Soto. Muy amable. Tengan buenas tardes todos ustedes. Muy agradecido con la institución Pedro de Gante por habernos invitado. A la licenciada Larisa, muy agradecido con ella, porque si algo me apasiona es platicar de estos temas que considero que le pudiesen dar una mayor amplitud al estudiante, al radioescucha, que ve los derechos humanos de una manera, y el día de hoy la idea es construir los derechos humanos desde diferentes perspectivas y verlos que prácticamente viven con nosotros día a día. La finalidad de nuestro programa es ofrecer a los radioescuchas orientación y autoconciencia que te va a permitir a ti como radioescucha analizarse a sí mismo, como menciona el licenciado, internamente reflexionar y sobre todo no tener críticas autodestructivas en nuestro interior. Entonces empezamos con la charla, licenciado. Muy amable, gracias, licenciada Larisa. Muy bien, con el tiempo nos hemos construido ideas de los derechos humanos. De hecho, los derechos humanos todos los días los tocamos en los medios de comunicación, las estructuras administrativas de los derechos humanos a nivel nacional, las estructuras administrativas de los derechos humanos a nivel del Estado. Pero finalmente los derechos humanos es una figura jurídica en nuestro Estado de Derecho que le da a esta figura tal de derechos humanos como una forma de proteger al ciudadano, ¿sí? Dice, ¿de proteger de quién? Pues se puede proteger obviamente de las autoridades, desde un cuerpo legislativo, desde un cuerpo ejecutivo, desde un cuerpo judicial, donde estas instituciones pues son autoridades. Un legislador, cuando crea normas, modifica normas, las hace para el público, para la gente. Entonces, la sociedad en ese momento puede percibir que si dicha reforma, dicha iniciativa protege los derechos humanos de ellos. A un niño, un estudiante, un anciano, un ama de casa, un profesionista, todos y cada uno de nosotros estamos en una sociedad inmersos, en un ir y venir día a día, y a veces ni nos damos cuenta de que nos están violando nuestros derechos. ¿No te das cuenta? ¿Cuántos años tiene usted como licenciado en Derechos? Tengo 37 años de abogado en Derecho. Abogado en Derechos. Usted, en base a esto, me imagino que tanto la ética y la moral lo está reflexionando sobre esa forma. Así es. La ética viene siendo, está muy ligada sobre la moral. Ajá. La ética realmente pues es el bien y el mal de lo que estudia tanto como para persona como para la sociedad, ¿verdad? Entonces están tan ligadas que actualmente pues creo que las confundimos mucho o simplemente no lo sabemos como tal. No sé si, bueno, a mí me ha tocado personas
y regularmente las personas que se protegen más son los que tienen el conocimiento, ¿verdad? Así es. Porque la gente que somos como nosotros, que no sabemos nada sobre las leyes, porque regularmente, bueno, todos los que estudian licenciados en Derecho, Criminología, se saben tal cual los artículos, ¿no? Ujú. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una reflexión? Por ejemplo, sabemos que hay muchas redes sociales, sabemos que hay medios de comunicación, sabemos que hay mucha información en internet. ¿Cómo podríamos nosotros saber qué es una realidad? O sea, qué me pertenece a mí, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. No sé si usted tenga ahorita algún caso que nos pueda platicar como para poder hacer concientización y hacer una introspección nosotros como personas. Así ¿Qué es. podemos hacer más para podernos ayudar? Ya ve que hoy en la actualidad, como le comentaba, hay muchas distorsiones, pero quiero saber qué es lo que nos puede ayudar usted y para compartir con el público una incidencia que esté presente o latente ahorita en la actualidad. Bien, cuando se crea el derecho, se crea con una serie de principios. El principio de justicia, el principio de legalidad, de equidad, de igualdad, de seguridad jurídica. Estos principios vienen siendo como los pilares, como las estructuras, los cimientos del derecho. Y cada uno de estos principios da lugar a que en el marco de nuestro documento máximo en este país, que es nuestra Constitución, se le van agregando a cada una de las normas allá adentro. Por decir, primeras 29 garantías individuales. Dentro de las 29 garantías individuales hay artículos de legalidad, hay artículos de equidad, hay artículos de justicia, de igualdad, de seguridad jurídica. Entonces esos principios están ahí, pero no se ve, no dice. Pero el legislador, cuando se creó la Constitución, se creó con ese espíritu de los valores, ¿sí? De la ética, de la moral. Por eso, cuando se habla tanto de los derechos humanos, yo digo, sí es importante darle un matiz importante a los derechos humanos. Pero ¿quién es el que violenta los derechos humanos? Los violenta el funcionario, los violenta el legislador, o los puede violentar, lo puede violentar un juzgador, que es el Poder Judicial, o el mismo gobierno, que es la parte ejecutiva, y ellos pueden violentar los derechos humanos. ¿Pero quiénes? Pues los funcionarios. Si no tienen muy claro, muy cimentado el valor de la ética, el valor de la moral, ¿qué va a sucederle a una sociedad que va y pide sus servicios? Por decir, un diputado que va a construir una norma, va a crear una norma inmoral. Y fíjese que yo, por ejemplo, en lo que estamos hablando sobre la sociedad, ¿verdad? Porque veníamos y sobre personas que están a cargo niveles altos. Yo creo que se hace en base a los valores, ¿no? En Así base a es. los valores, en base a las culturas en las que estamos. Y creo que se va perdiendo mucho esa parte sobre la ética y la ética y lo moral. ¿Por qué? Porque vamos distorsionando todas esas partes, porque pues no, por ejemplo, ahorita en todas las escuelas o universidades se hablan mucho de los valores, y esos valores se han ido perdiendo, porque cada palabra, es como me comentaba ahorita en una plática que teníamos, no llevamos una lingüística como tal, y vamos distorsionando lo que viene siendo cada palabra. Entonces yo considero que en esta parte, dentro de la ética y la moral, y sobre todo desde arriba hasta abajo, por ejemplo, siempre dicen, si no están bien los de arriba, los de abajo menos. Entonces nosotros como radioescuchas, ¿sí? Como padres de familia, como trabajadores, él debería ser, es una opción, ¿verdad?, de enfocarnos un poquito en esa parte, ¿no?, sobre los términos que lleguemos a utilizar, porque incluso cuando nosotros no sabemos manejar un tipo de lectura, porque pues regularmente la gente que tiene mejor percepción de ciertas palabras, o para leer un contrato, ¿no?, que me imagino que eso es parte de un derecho, que a veces mucha gente llega a firmar cualquier tipo de papel. Así es. Entonces a veces no sabes ni qué significa. De hecho, en ese contrato tiene que estar implícita la ética y la moral. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, tiene que estar implícita. ¿Cómo vamos a construir un contrato inmoral? ¿Cómo lo vamos a construir?
Es que la norma dice, cuidado, cuidado. La norma en la historia del derecho en México también se habla de que también puede manipularse el derecho. Se puede construir el derecho para proteger a alguien o para dañar a alguien. La historia no miente, la historia es muy puntual de, de normas que dice, oye, este es delito grave, este no es delito grave. Luego vemos en la vida real un delito como el huachicol, que decía que no era delito grave, pero era un robo a la nación. Entonces, ¿quién fue el que creó la norma que en el Código Penal Federal dijera que el delito no era delito grave? Pues hay un acto de inmoralidad. Y fíjese qué tan importante ahorita que estamos hablando desde un papel muy simple, o sea, o un papel de grande que puede, porque puede ser un daño colateral, no nada más a uno como persona. O sea, es bien importante saber a quién voy a escoger yo como un abogado y cómo hace la redacción desde la primera presentación que se llega a tener, porque regularmente ahorita abogados, todos hay en todas partes, ¿no? Estamos diciendo también que ya hay doctores que no tienen un título como tal, pero pues ahí están, ¿verdad? No han forjado toda su profesión como debería de ser. Entonces, en esa parte yo ¿cómo usted nos pudiera ayudar de decir, oye, pues sabes que pues para agarrar ciertas características de que es un licenciado bueno, ¿verdad? Para más que todo que tenga ética, que tenga moral, sí, porque pues sabemos que, volvemos, el tema de la ética es saber qué está bien y qué está mal, y luego sobre la moral, qué es lo que nos va a costar, porque pues hacemos daños colaterales. ¿Cómo podría usted hacernos ver, cómo podemos identificar a esas personas? Porque si no, ya ves, pues agarran dinero, la gente se queda sin ese sustento, y hay gente que, pues yo creo que la gente que menos conocemos, ¿verdad? Pues nos aconfiamos con una persona que supuestamente dice ser que tiene ética y tiene moral. Un abogado, su formación institucional como tal, lo orientan con decálogo, con un decálogo de conducta. O sea, la honestidad, el respeto, la dignidad. Ese estudiante que estudia esa carrera, y todas las carreras, o sea, ahorita porque tocamos el tema del estudio del derecho, de la Facultad de Derecho, donde preparan los abogados en todo el país, pero esas condiciones están reflejadas en todas las carreras. Un arquitecto, un contador, un administrador, un comunicólogo debe de tener una definición clara de forma de vida, la ética y la moral. Si no lo haces tuyo como forma de vida, entonces estás preparando a un estudiante que no tenga ni la mínima idea de lo que es la ética y la moral, y salen al mundo laboral dañando a una sociedad con una tranquilidad y creen que es normal. Claro que no es normal. Esto se refrenda mucho en las familias. Yo, antes de tener un buen hijo médico, un buen hijo abogado, yo prefiero tener un buen hijo ser humano. Primero, construir a un ser humano correcto, entendiendo su papel en la sociedad. Porque ¿de qué me sirve enorgullecerme de un médico, un hijo abogado, que no orientan su camino al respeto, al honor, ¿sí?, a la justicia, a la igualdad? Entonces, en ese ejercicio, sí, las familias tienen que estar muy claras en que su máximo desarrollo de su hijo tiene que ser un desarrollo humano, respetando la ética y la moral, porque a veces nos queremos construir hijos, ingenieros, contadores, médicos, de lo que sea, pero luego vemos que ese muchacho se hizo contador, se hizo ingeniero, pero llega a ser hasta patán con su propia esposa y con sus propios hijos. Entonces, ¿de qué me sirve el éxito profesional si las personas se desarrollan dentro de una inmoralidad?
de una falta de ética, de principios. Entonces, regresando a la pregunta de que el derecho, ¿cómo se construye? Bueno, se construye en base a principios, y esos principios se crean y luego eso le dan vida a los derechos humanos universales, como el derecho a la vida, el derecho a la educación. Pero finalmente, ¿a quién queremos construir? Preguntémonos, ¿por qué nacen los derechos humanos? Preguntémonos de por qué nacen. Pues los derechos humanos nacen porque las instituciones, sobre todo los funcionarios, de los niveles de los que usted me diga, municipal, estatal, federal, judicial, ejecutivo, legislativo, todas esas funciones, les faltó ética, les faltó moral, y a lo mejor pudiesen ser excelentes ingenieros, excelentes médicos, excelentes abogados, preparados hasta en el extranjero, pero su formación dejó mucho que desear en los valores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una persona que construye su desarrollo académico en base a los antivalores, pues podrá ser un exitoso en el bolsillo, pero va a ser un personaje que no va a ser respuesta para sus hijos, para su esposa, para una comunidad, y pudiese volverse hasta mezquino. ¿Qué tan importante usted menciona crear un ser humano? Así es. Más que un profesionista. Así es. ¿Por qué crear un ser humano? Porque realmente ahorita la sociedad, y como usted dice, los derechos humanos se crearon porque las instituciones fallaron con la ética y con la moral, ¿verdad? Entonces aquí es a nosotros como padres o nosotros hacer introspección en esta parte desde qué estás haciendo tú actualmente con tu hijo, con tus hermanos, con tu entorno, ¿verdad? Porque estamos vecino, hablando... niño. Exactamente, estamos hablando, porque todos queremos defender nuestros derechos, sí, defendemos nuestros derechos, pero ¿hacia quién? ¿Y cómo lo haces? Porque es el deber ser de cómo hacerlo, cómo comunicarlo, ¿verdad? Porque yo creo que todo el mundo puede decir lo que no me gusta, pero con un lenguaje diferente. Porque regularmente hay gente que quiere defender sus derechos, pero lo dice de una forma inadecuada. Entonces existe una agresión porque se habla desde una segunda persona y no desde primera persona, ¿verdad? Así es. Entonces todas esas situaciones es muy importante su punto de crear un ser humano verdadero, ¿verdad? En la actualidad, ahorita queremos llenar nuestros bolsillos de dinero, ¿sí? Pero ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo están nuestras mentes? Tanta ansiedad, depresión, ¿qué es lo que hay ahorita en la actualidad? Porque realmente evocamos nuestras energías a cómo generar ingresos, y los padres de familia hoy en la actualidad es que no le falte nada a mi hijo. ¿Por qué? Porque a mí me faltó en su momento. Entonces no está mal de que no le falte nada, pero el punto es qué es lo que estás creando como ser humano. Por eso la sociedad está como está. Simplemente, ¿quién construye a quién? ¿El profesional al humano, el humano al profesional? Es el humano al profesional. La vida del profesional tiene un cuerpo humano que se va a meter ahí sus conocimientos profesionales, pero el que le va a dar vida al desarrollo es un ser humano. Dentro hay un ser humano. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso yo decía que esto se ve de diferentes ángulos. Hoy por hoy, tenemos un modelo, estamos en una lucha de modelo económico, político y social en este país. Pero estamos en un modelo de consumo. Todo queremos consumir. Entonces tenemos una lucha ciega en tener cosas, en tener bienes. Y eso es bueno, es extraordinario. Pero mucha parte de la sociedad se pierde en la búsqueda de tener bienes. Y te olvidas de lo más importante, de sentarte con tu esposa, con tu hijo, de ir a ver a tu madre, a ver si la llevas a llevarla a un examen médico, llevarle una naranja, y no por la naranja, sino porque quiero estar ahí. Mi madre, antes de ser madre, es un ser humano. Entonces hemos perdido en ese proceso del desarrollo humano, hemos perdido una parte sensible de que es sentir, palpar que un anciano, una madre ya grande, un padre ya grande, ya no es el mismo, ya no oye igual, ya no ve igual, está rodeado de sentimientos, y hoy por hoy
mucha parte de la sociedad está alejada de ese señor grande, de esa señora grande. Entonces, ¿de qué me sirvió irme a estudiar contaduría, a estudiar ingeniería, a estudiar derecho, si finalmente construía un sujeto que tiene una lucha por tener casa y luego otra, y luego otra, otro coche y otro coche, y no te das cuenta que lo más valioso es tu esposa, es tu hijo, pero ese aspecto humano, pero a veces queremos resolverlo dando algo, un coche, un celular, al hijo, a la hija o a la esposa, pero a lo mejor lo que quieren es ser tratados como seres humanos. Nada de lo que sucede es casualidad. Incluso, por ejemplo, retomando esto que usted menciona, que la gente se vuelve fría porque realmente no sientes. Por ejemplo, entregas un objeto o lo tienes, llegas a tener una casa, 2 casas, 3 casas, compré otro carro, compré otra casa. Así es. O sea, no pasa nada. Lo ves como, bueno, lo compré o necesitaba un pantalón, lo compras, lo deseabas tanto, pero lo llegas a tener y lo desechas. ¿Por qué? Porque realmente es el consumismo, realmente estamos un poco vacíos en esa parte, en sentir, palpar. Yo creo que a veces hasta sentir la pared, decir, mira, pues esto es de plástico, es de Coroplast. Hay cosas tan simples, ¿no? Sí. Cosas tan simples de que mucha gente ya no ve el cielo. Están con la aplicación todo el día. Ya no palpan el frío, la lluvia, el calor, porque están metidos en una recámara con clima. Y hasta esa parte la naturaleza perdió, porque el mayor protector de la naturaleza es el ser humano, pero también el gran depredador de la naturaleza es el mismo ser humano, ¿no? Un ser humano que no tenga esa sensibilidad no va a entender que un árbol te da oxígeno, pero aparte del oxígeno te da sensibilidad, te da creatividad un árbol. Pero hoy el humano, ¿qué sucede? Pasa a un lado de un árbol y ni lo ve, siendo que ese árbol le está dando oxígeno. Él cree que todo se resuelve con un celular. Todo se resuelve como porque en YouTube dicen algo, en Google dicen algo, y todo es una información. Pero finalmente, algo que me encanta que haga un alumno es leer. Leer un libro. ¿Por qué leer un libro? Porque el libro te sensibiliza, te orienta a que hay cosas allá dentro de un libro. Y es que bueno, a mí me gusta mucho la lectura también. Entonces, parte de un libro, desde que yo empecé a leer, lo hace sentir. Por ejemplo, ves una novela y ya estás viajando a Europa, aunque ni estés ahí, ¿no? Y si no, por ejemplo, haces tuyo cada palabra, cada acento, cada parte que tú vas leyendo, ya sea de motivación, de superación personal, de finanzas, algo lo haces tuyo de acuerdo a lo que te quieres alimentar. Pero todo eso te va reprogramando también, te va rompiendo paradigmas, porque al final del día, por ejemplo, al momento de leer, lo que vas haciendo es de que si tú tenías una creencia, el libro te está diciendo, y es en base a mi experiencia, ¿verdad? Porque el libro te dice una experiencia, ¿no? En base al autor. Entonces, el libro te dice, oye, pues es que también tengo esta opinión. Entonces, tú vas creando tus propias hipótesis y es ahí donde a veces también hay mucha gente que agarra las cosas a su conveniencia, ¿no? Para poder manipular o para poder tener algo a favor de él. Mira, la lectura es tan universal que hasta las mismas matemáticas, si las lees y las orientas bajo un concepto de buscar formas de llegar a algo, te lo entrega. Pero como ya hay un estigma de que las matemáticas es difícil, no son difíciles. Lo difícil es que tú no te abras tu mente a leer despacio y qué es lo que me trata de decir el autor de ese libro. A veces entramos a leer y decimos que la lectura me da sueño. No es que te dé sueño, lo que pasa es que no sabes qué quieres encontrar en una lectura. Y bien importante. No sabes. Lo que decíamos ahorita y el tema principal, no es un gran reto, ¿no? Porque es un reto poder leer, como usted dice, me da sueño,
Es un gran reto rechazar las matemáticas porque toda la vida desde chiquitos las aborreciste. Es un gran reto darte la oportunidad. ¿Por qué? Porque todo el día estamos con el celular a ver qué hay, qué no hay. Exacto. Entonces es un gran reto. ¿Cómo vamos a saber cómo estamos haciendo bien? ¿Cómo vamos a saber que estamos haciendo mal las cosas? ¿Qué es lo que la sociedad, por ejemplo, o los artículos que están ahorita en la actualidad, qué es lo que están ofreciendo? Regularmente no, es lo que menos vemos. A mí me ha tocado personas de que a veces traen, que se quieren defender porque ya se sienten agredidos por todos, traen su librito de los artículos, a ver qué artículo, y van ahí con el tránsito, le dicen, oye, a mí no me puedes quitar esto y el otro, porque a veces hay abuso de justicia. Entonces, lo que van haciendo a través de ese conocimiento, y luego ya esa persona le informa a otra persona, y qué es lo que hace, bueno, oye, es que a mí me hicieron esto, y luego se va transformando toda esa información, y a veces a la última persona que quedó a lo mejor es la persona más agresiva en la cuestión de cómo comunicarle al tránsito, cómo comunicarle a una persona, a la mamá, a un juez o a un abogado, lo que sea. Entonces se va distorsionando qué es el bien, qué es el mal, porque a lo mejor la primera persona sí sabía cómo tenía que hacerlo, pero la segunda se fue en base a una opinión, y a lo mejor pudo haber sido una opinión de ella, de las redes sociales, de alguna otra aplicación, y eso es lo que se va distorsionando. Cuando se crean las reglas, cuando se crean las normas, cualquier norma penal, norma civil, la que usted me digas, cada norma tiene un espíritu de creación. ¿Qué significa? Que cuando crearon esa norma, hubo una exposición de motivos, hubo debates, hubo diálogos para llegar a verla hecho como está hecha. Y a veces nos queremos encontrar con que dice, el artículo fulanito tal dice esto, que la mujer es esto y esto. Dice, espérame, lee el espíritu de la norma y vas a ver qué es lo que te dice. Entonces te metes a la mesa de debates y dices, entonces no era lo que yo pensaba. No, claro que no. Sino que, ¿qué es lo que originó haberla creado con mayor desarrollo? La lectura. La lectura es fundamental. No solamente leerlo de arriba. Es como una reforma fiscal. Una reforma fiscal, cuando se construye, es porque hay lo que se va a hacer con la reforma, qué es lo que quiero con los contribuyentes, qué es lo que quiero buscar, cómo es la recaudación, dónde se me quiere ir el contribuyente para no pagar, o a lo mejor dicha reforma tiene fallas o tiene errores para crear un impuesto sobre impuesto, también puede ser. O sea, acuérdense que las normas son hechas por seres humanos. Las normas se construyen por seres humanos. Y cuando ese ser humano tiene muy claro la ética y la moral, muy claro el principio de legalidad, de equidad, de justicia, de igualdad, de seguridad jurídica, no hubiese ni un problema. Pero el ser humano, y lo comentamos hace un momento, tiende a los distractores de la inequidad cuando debe de ser equidad. Tiene el distractor de la ilegalidad cuando debe de ser legalidad. Tiene el otro distractor que es la justicia y él maneja la injusticia. ¿Por qué? Porque dentro de una sociedad se juegan muchos intereses, pero el interés máximo de un creador de normas, de un aplicador de normas, de un representante gubernamental de la sociedad, debe de ser el ser humano. Debe de serlo. Fíjese, algo bien importante que para no dejar escapar esto. La ética es la reflexión del propio modelo de vida, acciones, comportamientos, actos, en donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones y comprender, justificar y argumentar. En este sentido es evaluar el interés y el gusto o disgusto personal, teniendo en cuenta no solo los derechos, lo individual, sino también los deberes. Algo bien importante, así como tenemos esos derechos, también tenemos deberes. Que hay en la actualidad ahorita alguna institución como Protección de Niños. Ellos dicen, si me tratas mal, le dice a mamá o a papá, te voy a acusar a alguna institución. ¿Para qué? Y luego ya es como manipulan la situación y ya no te hago nada, no te puedo decir nada. ¿Por qué? Porque si no va a venir una dependencia en la cual voy a tener más conflictos. Entonces a veces los mismos papás son manipulados por los hijos
¿Por qué? Porque también llega a haber tanta información en nuestra vida cotidiana, pero como usted menciona, se va hablando, sabemos que existe la justicia, pero hacemos una injusticia, sabemos que existe una equidad, pero hacemos, ¿por qué? Porque eso inconscientemente les enseñamos a nuestros hijos. Así Incluso, por ejemplo, cuando, bueno, a mí me platicaban esta historia, ¿no? Cuando te decían, dile al que viene a cobrarte, ¿no? En nuestros tiempos, porque ahora ya no es así, ¿verdad? Claro. Y ahora es de que te hablan por teléfono y te dicen lo que tienes que pagar, ¿no? Una institución bancaria o algo así. Así es. Entonces, antes te decían, hijito, si viene alguien, dile que no estoy. Y el hijo sabía que la mamá estaba ahí, ¿verdad? Entonces tú le vas creando a tu hijo y le vas enseñando que debes de echar mentiras. Entonces, ¿cómo puedes pedir tú una justicia? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos? Porque estamos hablando de cómo estás formando a un ser humano. ¿Por qué? Porque ya estás mintiendo, le estás enseñando al hijo mentir. Entonces, tienes que enseñar o tener un lenguaje diferente hacia tus hijos para cuando no es que tengas que evitar, sino tienes que afrontar, porque si no al hijo ni lo estás enseñando a afrontar la situación en lo que tú te metiste de conflicto, ¿verdad? Entonces, todas esas partes es bien importante que nosotros a través sepamos el bien y el mal, el deber ser de cada cosa. Pero vuelvo a reiterar la pregunta, para que nos la deje consolidada. ¿Cómo podemos detectar, aparte de saber qué persona como abogado podemos escoger nosotros? ¿A dónde más porque usted me recomendaría uno, pero luego siempre hay de dinero por medio? Pero obviamente una persona que esté asignada, por ejemplo, yo he visto personas que te ponen un abogado, pero él es litigante en lo oficial, o no sé cómo se llama. Defensoría de oficio. Sí, y luego hay otro familiar, y luego hay diferentes cadenas, ¿no? Entonces a veces hay que saber nosotros también identificar qué tipo de abogado es, ¿verdad? Me imagino. No sé si usted nos pueda compartir cuánto tipo de, como de tipo de ramas de abogados puede existir para que nosotros vayamos identificando con qué tipo de personas podemos acercarnos, ¿verdad? Ok. Mira, la sociedad tiene demasiadas problemáticas, desde un divorcio, desde una pensión alimenticia, desde una cuestión de un robo, violencia en el hogar, en fin. Y siempre se preguntan, ¿quién nos puede ayudar? Pues un abogado, un abogado. Entonces, la inmensa mayoría busca el abogado que en ese momento le dice, o porque ve el letrero que dice abogado. Pero yo siempre aconsejo que el abogado, antes de darle tu situación, que él la lleve a cabo por si un divorcio, tú ten una plática con él, conoce a tu abogado, observa a tu abogado, mira el lugar que tiene, mira cómo se conduce, y luego al día siguiente o al tercer día puedes decir, sí me quedo con él. Pero yo siempre digo, vete a un abogado de oficio, mira, ellos no te van a cobrar una. Y son personas que también tienen conocimientos de la rama que se trata, familiar, penal, civil, en fin. Entonces, en ese momento, tú no caes luego en las manos de un abogado sin escrúpulos. Vas a caer en las manos de un abogado que no te está pidiendo ni un peso. Entonces ya sales de ahí, pero ya sales con una idea, cómo está la situación, qué es lo que va a presentarse en los próximos días. Porque a veces los abogados agarran al cliente por angustia, llega angustiado, llega estresado, porque le van a quitar la casa, porque va a perder su trabajo, porque le quieren quitar a su niña, en fin. Entonces, los abogados, a veces los que no manejan la ética ni la moral, son muy dados a ofrecerles todo que se lo van a resolver, como por arte de magia. Y puede ser que sea un abogado extraordinariamente capacitado y sí lo haga, porque el derecho ahí está. Quien lo maneje, quien lo interprete de la forma más eficiente, pues depende de la calidad del abogado. Es que ese abogado se sabe el artículo 3º, un ejemplo, pero no lo entiende. No entiende la situación de la señora con ese artículo y qué es lo que quiere buscar y cómo lo puede interpretar para beneficiar a la señora. No te lo sabe. Pero sí conoce, así de corridito, que el artículo dice así y así.
pero no lo sabe interpretar, no lo sabe aplicar. Y hay abogados extraordinarios que sacan una maravilla de un artículo y te pueden ayudar extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque son abogados que interpretan el derecho. O sea, no solamente solo aprendieron el artículo, sino que vieron el espíritu del artículo, y en base a ese espíritu del artículo puedo yo ubicar cómo resolverle a esa señora su problema. Pero insisto, no te vayas con el primer abogado que te digan pregunta. No hay contrato, no hay nada, simplemente pregunta. Pero yo siempre aconsejo, los abogados de oficio no te cobran, te despejan muchas dudas, por lo menos ya no vas a andar con tanta ignorancia de tu problema y algo sabes después de que saliste de la oficina de ese señor. Fíjese que es algo muy importante que acaba de comentar, ¿verdad? Irnos con un conocimiento previo. Así es. Conocer lo que viene siendo al abogado, porque realmente, como usted menciona, lo primero que hacemos es agarro al que me encuentre una lona porque estoy harta de la situación en la que estoy pasando, y con lo que no hiciste en su momento, pues obviamente también hay que entender que hay procesos que son largos, pero por ejemplo en los de oficio, creo que también se llevan algo muy tardado, ¿verdad? Porque no nada más es el tuyo, sino mucho. Pero ya lo están atendiendo el negocio, ya lo están atendiendo, y lo peor es que no se te pasa el término. Si se te pasa el término, pues vas a tener problemas. Pero si el otro abogado ya te orientó, dice, pues está bien los términos, pues ayúdeme. Ahora, si traes una lana que traes buen dinero en tu cartera, pues pagas otro abogado. Para que le dé un proceso rápido. Para que le dé un proceso rápido. Pero insisto, tienes que ubicar la personalidad de ese abogado, la seriedad de ese abogado. Y fíjate que hablamos de abogados, pero hay unas extraordinarias abogadas, ¿no? Extraordinarias, unas exalumnas mías. Durante más de 30 años de maestro, yo he encontrado extraordinarias, que fueron extraordinarios estudiantes y hoy extraordinarios abogados. O sea, mis respetos para ellas. Y pues yo aconsejaría que se acercaran también con una abogada que también tienen unos conocimientos muy, muy amplios y que las pueden ayudar bastante. Fíjese que realmente es eso, regularmente es más abogado hombre, y la mujer también es mucho más sensible. No, hay mucha abogada, muchísimas. De hecho, ahorita en la universidad prácticamente hay un 55-45 mayores mujeres que hombres. O sea, hay abogadas por todos lados y muy capacitadas, y yo mis respetos para ellas. Claro que pueden darle una buena salida a una señora, a un joven que quiera una situación legal que quiera resolver, pues con ellas también puede acercarse, y sin la menor duda yo creo que le darán una muy, muy buena respuesta. Y por ejemplo, cuando nosotros no tuviéramos un buen abogado, porque pues no hace dentro del bien normal, o sea, no hace bien, no sabe definir bien la situación como usted menciona, tengo un artículo, pero a lo mejor lo sabe leer bien, es como interpretar a lo mejor un libro, ¿no? Lo interpreto en base a mi percepción. Uh-huh. Entonces, a lo mejor el abogado lo va a interpretar de acuerdo a su percepción. Por eso es importante, como usted menciona, saber y platicar, dialogar con él para ver en qué proceso también va él, porque obviamente cuando nosotros hacemos nuestro servicio social, ya sea en la carrera en la que estés, tenemos un coach, ¿verdad? Uh-huh. Para sabernos, para que él nos va definiendo qué tipo de, cómo estamos interpretando, ¿verdad? Así es. Entonces, también es bien importante que ellos, como usted menciona, se permitan escuchar a la persona, porque hay personas de que, a ver, platíqueme 15 minutos y están agarrando el celular, uh-huh, y están contestando, no les dan esa oportunidad a expresar, y la persona pues se siente utilizada en ese momento, pero pues no tiene otra opción, ¿no? Y angustiada, y sigue el mismo proceso, porque realmente más de encontrar, ahorita estamos hablando sobre que es un gran reto encontrar tantos profesionales como nosotros también, porque pues hay gente que también usa abogados para dañar a otras personas terceras. Uh-huh. O sea, no lo hace nada más para un bien, sino lo hace para un mal también. O sea, cómo hay de las dos partes, y cómo sí hay personajes que sí hacen eso, ¿verdad? Fíjate, el Estado, en sus 3 instituciones, pero en esta específicamente en el Poder Judicial, han hecho mucho trabajo en las escuelas de derecho para que sus estudiantes vayan a los juzgados a practicar, a los ministerios públicos, en fin. Y lo dijo el mismo presidente de la Suprema Corte.
hay que acercarle la justicia al más necesitado. O sea, crean formas, mecanismos de cómo llega esa señora angustiada por una situación, pues hace que se le acerque, ¿no? Darle seguimiento, qué pasa con ella, qué pasa con esos niños, qué pasa con ese pensión alimenticia, qué pasa con esa custodia. Y aquí se requiere más empatía, ¿no? Ha habido empatía, pero ante un modelo de económico que tenemos, que crea grandes presiones a la sociedad, desde divorcios, desde lesiones en los matrimonios, desde robos, desde violaciones. Ahorita la sociedad está pasando por una situación extraordinariamente tensa. O sea, está muy emproblemada. Si tú ves los porcentajes de divorcio, pues yo no veo el divorcio. Yo veo qué va a pasar con los hijos de esas personas que se fueron a un divorcio. Yo voy a ver qué va a pasar con esa señora que no es que le despojaron de su casa, sino qué va a pasar en dónde va a dormir. O sea, los efectos que causa. Entonces, cuando uno no entiende esa parte y quiere solamente resolver en forma material lo del momento, pues te quedas corto en tu respuesta ante los retos que una sociedad enfrenta el día a día, desde el propio desempleo, desde la propia inseguridad. De hecho, yo veo un camión lleno de gente adentro. Pues es una violación a sus derechos humanos. Hacen 1 hora y media, 2 horas en ir y otras 2 horas en regresar, y no pasan los camiones, y aparte pues, no traen buen dinero para comer bien. Es una violación. Esa es una forma de ir a trabajar en forma indigna. No hay dignidad. Entonces, ves el sueldo y dices, pues, ¿y se alimentará bien? No que coma, que alimente. Pues no, porque no le alcanza. Si ustedes observan, la canasta básica, entre comillas, canasta básica, ya todo subió y el tipo está angustiado porque no le alcanza. Exactamente. Y dentro de lo que usted ha visto en todo este tiempo, ¿cuántos avances o cuántos retrocesos hay? Porque, bueno, uno de los avances que yo he podido ver, por ejemplo, ahorita hablábamos sobre los hijos, es de que la mamá mete una demanda y si el papá trabaja en una empresa, pues le rebajan un porcentaje, no lo que le corresponde al hijo. Uh-huh. Entonces le quitan el 20 o el 30 y si le dan utilidades, pues le quitan un porcentaje también. Pero no es ser que lo más justo posible, equitativo posible, ¿no? Exactamente, pero no es porque se lo quiten, sino porque eso le pertenece al niño, ¿verdad? Así es, un derecho. No más que hoy en la actualidad, por ejemplo, como tenemos esas distorsiones, y se sienten agredidos cuando hay una separación o un conflicto entre las dos personas y no terminan bien, se sienten agredidos porque al final del día el dinero es para el hijo, o sea, todo lo que se ocupa es para el hijo, no se ocupa específicamente para la otra persona, ¿verdad? Pero usted, bueno, yo vi ese avance y retroceso, no sé qué ha visto de retroceso o que nos pueda compartir. Mira, hay un punto donde es penoso comentarlo. Vamos, capítulo pensión alimenticia. ¿Cómo es posible que prácticamente el hijo le esté jalando el pantalón al papá para que le dé su pensión que le toca? Y el papá se esconde. Y se esconde, y se esconde, o se sale del trabajo para no darle. Es una falta de moral de parte del padre. Y dices, es que el hijo no tiene por qué andarte estirando el pantalón para que le dé su dinero. Es inmoral lo que estás haciendo, pero estamos tan metidos en este ejercicio de la inmoralidad que a veces crees que no es inmoral, tú crees que es normal, pero no es normal, no es normal. Ahí andas batallando para que lo citen al juzgado y luego que lo cita y dice que sí y luego se esconde y luego no lo ubicas y luego le da un peso al hijo y dice yo ya le di un peso pero le faltan 50 pesos por entregarle de lo que le falta. Entonces de repente te das cuenta que el hijo ya creció, pero el punto no es ese, el punto es cómo creció el hijo al ver que su padre prácticamente le negó el alimento. Sí, todos los trastornos cognitivos que va teniendo y los traumas que va teniendo. Queda dolido con la sociedad, dolido con la vida, cuando no debería de haber sido así. Hay una parte que sí quiero hacer mención.
En esta sociedad los roles no se están jugando. El rol de mamá, que debe de ser líder en la familia, el rol del papá, el rol del profesor, el rol del abogado, esos roles como que los manejamos según me convenga. Entonces, cuando hace eso esa sociedad, entonces ves una sociedad muy violentada, es una sociedad que se le agrede mucho, por parte de la misma sociedad se le agrede mucho. Y peor aún, las instituciones no ven ese fenómeno social y creen que la sociedad es la misma, y la sociedad ya cambió. El muchacho ya cambió, el estudiante ya cambió, y va el Estado muy atrás a lo que la sociedad quiere, lo que la señora quiere, lo que el niño quiere. Por decir, yo veo a las universidades de este país, quieren mayor presupuesto, sí, pero también es cierto que esas universidades necesitan que con el presupuesto que les da el Estado, pues sean más eficientes. Entonces hay un ejercicio de no desarrollo de nuestros roles, que al final vemos una sociedad colapsada en los derechos humanos, pero más que en los derechos humanos, entendiendo el sentido de que la sociedad hemos dejado de ser socios. Esta sociedad no es socia de nadie. ¿Por qué? Porque los hechos te lo dicen. Tú ves a la sociedad, nadie quiere proteger a la sociedad, como que cada quien busque cómo protegerse, porque yo veo mi pedacito y no me salgo de ahí. O sea, esa solidaridad que había antes de ir a ver al enfermo, de llevarle a la embarazada no sé, un pan o algo, el tener la ternura de los niños. Ahora tú ves que ves más niños en capullos, en DIF, ve las estadísticas de señores adultos que han sido muy agredidos por los hijos, que no los visitan, que no les llevan el pan, y dices, esa es una violación auténtica al humano. ¿Por qué queremos ver solamente que la sociedad, es la autoridad la que viola los derechos humanos? No, jurídicamente sí, pero socialmente, el día a día, es una sociedad que violenta mucho a su misma sociedad. Esos niños, esas niñas embarazadas, esos juicios tan largos y que andan buscando al papá para darle la pensión al hijo, y no lo encuentran, y lo encuentran y luego se va y se pierde. Es una inmoralidad. Pero bueno, tenemos la gran oportunidad de reconstruir una sociedad volviendo a los principios naturales. Vamos a hacer nuestros roles. Vamos a hacer nuestros roles y trabajar con ellos. Y algo bien importante para terminar y culminar lo que viene siendo nuestro programa de introspección es crear hijos, y no tenemos que crear más hijos humanos, y profesionistas, pero penetrarnos mucho en lo que viene siendo el ser humano. Este programa está basado en eso, en que nosotros hagamos esa reflexión, si realmente que si estamos haciendo algo bien, sino para poderlo modificar. Así es. Entonces vamos a finalizar este programa y vamos a agradecer nuevamente a la Universidad Pedro de Gante y a nuestro contador público Fernando Garza y a nuestro director de radio UPG, que es el licenciado Enrique Sánchez. Les recuerdo que nuestros teléfonos de la cabina fueron 8186 03 3602 y 8186 03 3603. Les recuerdo que también nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok, Radio UPG, Instagram y Twitter. Y también conocen nuestras opciones educativas en nuestro plantel Universidad Pedro de Gante en la página www.upg.mx. Y puedes descargar nuestra aplicación y sintonizar en la radio UPG, www.radioupg.mx. Le agradezco bastante que haya estado con nosotros. Esta oportunidad que me dio la universidad, y siempre para mí lo importante es que la sociedad se lleve algo
de lo que las gentes que producen la misma universidad, que son sus estudiantes, le lleven a esa sociedad los grandes beneficios que esa sociedad quiere, como sus grandes dudas, sus grandes compromisos, y el estudiante debe estar preparado para eso, para ver a una sociedad en su real dimensión y prepararse para darle un servicio de calidad que tanto lo requiere esta sociedad leonesa y sobre todo de nuestro país. Gracias, muy amables. Muchas gracias.